somatizaciones en una creencia distópica. A mi izquierda, se coloquen por favor el jurado evaluador Gabriel Pinto, María Elena Gamarro, Joana Pernalete y Gabriel. Gabriel, ¿cómo que estás tomando un café? Somatizaciones en un mundo distópico. Fíjense que es de mucha data antigua este tema de las somatizaciones. Lo que pasa es que no le da la importancia necesaria. Como verán acá en la introducción, indica que estos trastornos somáticos son los que más destacan en el sistema sanitario, lo que implica 400 millones de consultas anuales, es decir, que el 80% de la población asiste de manera mensual, de forma reiterada, a consultas ambulatorias, presentando síntomas somáticos, lo que quiere decir que es una manifestación estresora de la mente sin un origen médico. ¿Okay? Por supuesto, esto representa un gasto bien significativo a nivel sanitario, porque es el pago al médico, las necesidades. No, pero es que me duele aquí, pero es que usted no tiene nada. Okay. Y aparte de eso, a nivel social, lo que hemos estado conversando a lo largo de la jornada, la sociedad se ha vuelto demasiado violenta, ¿okay? Infringe límites desde una óptica sumamente fanática y además ocasiona que la crianza se vuelva cada vez mucho más difícil. Y esto repercute en la enseñanza en cuanto a la gestión emocional. Porque es como que, bueno, tú tienes permitido todo, pero a la vez no tienes permitido nada. Por ejemplo, en este tema de la crianza respetuosa, ¿no? Pero es que ese niño está haciendo una pataleta, déjalo que haga una pataleta, no importa. Eso no es así. Evidentemente, en este caso particular hay un desborde emocional, pero eso no quiere decir que a ese niño o ese adolescente no se le enseñe cómo gestionar sus emociones, que no es controlar, ¿ok? Ahora bien, en cuanto al problema, yo estuve leyendo el libro El mito de la normalidad del doctor Gabor Maté. Fíjense que este fragmento define el problema de este texto. He llegado a creer que detrás de toda la epidemia de aflicciones crónicas, mentales y físicas que acosan nuestro momento actual, algo anda mal en nuestra cultura misma, generando tanto la erupción de dolencias que estamos sufriendo como crucialmente los puntos ciegos ideológicos que evitan que veamos nuestra situación con claridad para hacer algo al respecto. Estos puntos ciegos predominantes en toda la cultura, por endémicos hasta un punto trágico en mi propia profesión, nos mantienen ignorantes de las conexiones que unen nuestra salud a nuestra vida socioemocional. Otra forma de decirlo es la enfermedad crónica,
mental o física es en gran medida una función o característica de la forma en que son las cosas y no un problema técnico, una consecuencia de cómo vivimos, no una aberración misteriosa. Por eso yo me planteé esta serie de interrogantes. Son bastantes, pero es que traen acotación. ¿Qué factores de carácter psicosociales están presentes en el cuadro de somatización? Podemos pensar en la existencia de una estructura de la personalidad que explique la aparición y permanencia en el tiempo de síntomas en el cuerpo. La gestión emocional inadecuada genera somatizaciones. Una mejor explicación de los síntomas depende de la perspectiva teórica o de varias. ¿Es posible evitar la somatización teniendo una buena gestión emocional? A una teoría de la personalidad es posible articular varias para el abordaje de los fenómenos somáticos. ¿Cuáles serían estas alteraciones? ¿De qué manera se relacionan entre ellas? ¿Cómo determinan la conducta del paciente? Y la más importante de todas es, en el despliegue de dichas alteraciones, el paciente puede acceder al alivio o a la curación. Por eso, como objetivo general, tengo la necesidad de determinar los efectos nocivos de la mala gestión emocional, ¿okay? A través de la sintomatología orgánica que generan patologías prolongadas. Y a nivel de objetivos específicos, por supuesto, conceptuar la gestión emocional, las somatizaciones en comorbilidad per se y el riesgo patológico prolongado, conocer la relación entre la gestión emocional inadecuada, las somatizaciones en comorbilidad per se y el riesgo patológico prolongado que se genera en consecuencia, y establecer un plan de abordaje donde el individuo pueda autoentrenarse para reducir las somatizaciones y el riesgo patológico prolongado a causa de la mala gestión emocional. ¿Por qué? Porque hay que contribuir a una literatura existente sobre el tema y arrojar luz, porque desde hace tiempo el tema de la somatización, sobre todo en el gremio médico, ha sido atomizado, ¿sí? Porque no entiendo por qué siguen viendo el cuerpo como una cosa y la mente como otra. Entonces, desde ese principio, siempre va a fracasar el tratamiento. ¿Okay? Obviamente una fractura no es parte de una somatización, pero si hay otras patologías como gastritis, migraña, alopecia, que sí se producen por una mala gestión emocional o un alto nivel de estrés. Y además que hay que brindar mayor relevancia, como les estaba comentando, y asimismo lograr la mayor educación al respecto, con el fin de concientizar a la sociedad en todos los estratos que sea posible alcanzar. Ahora, en cuanto a la metodología, es una monografía descriptiva, documental, con una óptica retrospectiva. Por los capítulos me basé en 5, el planteamiento del problema, que es lo que hemos venido conversando, la gestión emocional, somatización, los trastornos del ánimo y trastornos somáticos, y las somatizaciones como comorbilidad de la mala gestión emocional. Ahora bien, ¿qué es la gestión emocional? No es más que la capacidad de reconocernos a nosotros mismos y no nada más decir, bueno, mira, yo me siento hoy molesta, pero ¿por qué estoy molesta? Es esa habilidad de internalizar de dónde se origina ese malestar. Y esto nos va a permitir a nosotros tener empatía con nosotros mismos y empatía con el entorno. Eso que dicen por ahí, pensar antes de actuar. Básicamente es gestión emocional, porque siempre a usted se le va a presentar cualquier problema o cualquier situación en la vida, pero resulta que ya está en ti en la manera en cómo lo asumas y reacciones al respecto. Claro está que esto depende bastante del aprendizaje que el sujeto tenga a lo largo de su vida, es decir, del sistema de creencias del individuo. Okay, si él obviamente creció en un ambiente donde había un problema y todo el mundo gritaba, explotaba, lo que sea, bueno, ¿cómo va a reaccionar ese niño, adolescente y adulto? ¿Ok? Ahora bien, gracias. Repasemos rápidamente esto. Hay varios tipos de emociones, de las cuales Plutchik
promocionó es las primarias: alegría, tristeza, rabia, aversión y miedo, que es lo que conversamos anteriormente, las cuales surgen de un estímulo estresor, y las negativas o secundarias son más que todo como unos sentimientos, que ellas nacen de las emociones primarias. ¿Ok? En la rueda de las emociones, como pueden chequear acá, en el centro están las básicas, es decir, las primarias, y de allá se desprenden otras tantas. Si chequeamos, por ejemplo, ese sentimiento de inutilidad, una persona que se sienta inútil, una persona que se sienta sumisa y no sabe qué es lo que le pasa, es porque en el fondo tiene miedo, ¿ok? Y así sucesivamente. Ahora bien, por otra parte, Sagan en 2001 explicó 14 valores dicotómicos de las emociones. 14 valores que son antagónicos uno del otro. Como observarán: calma, tensión, certeza, duda, compasión, ira, diversión, aburrimiento, y así sucesivamente. Y estableció este modelo circular donde a nivel transversal explica un punto de vista estoico que va desde la relajación del individuo hasta la excitación, siendo estas unas emociones positivas, por decirlo de una manera más folclórica, y a nivel vertical de rasgos hedónicos, desde el agrado al desagrado, pasando por la aversión, ¿sí? Ahora bien, por supuesto que todo este proceso de gestión emocional existen factores cognitivos que son los que te permiten accionar adecuadamente. Fíjate, los más primitivos y de nuestro cerebro reptil: sensación, percepción, atención y memoria. ¿Ok? ¿Qué hago? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo me funciona? Y por último, los superiores, que son los pensamientos, porque ya usted tiene la capacidad de analizar, de crear conceptos nuevos, de discernir, el lenguaje para que usted se exprese, y la inteligencia, que te permite gestionar aún más tus emociones. Y asimismo, para poder entender toda esta complejidad, quiero mostrarles lo que son las bases neurofisiológicas de las emociones, principalmente el sistema nervioso central del cerebro. Desde acá se absorbe toda esa información, ¿ok? Luego de acá se pasa a la corteza cerebral, donde si es alegría o ira, se va hacia el hemisferio izquierdo, y si es por el contrario, miedo y tristeza, se va hacia el lado derecho. Seguidamente pasamos a la amígdala cerebral, que actúa como un filtro de esa sensación, de ese estímulo percibido, y es ella la que va a generar esa reacción fisiológica en conjunto con el hipotálamo, ¿sí? Que corresponde a circuitos neuronales, los cuales controlan la hipófisis para regular el sistema endocrino. Es decir, si te pones en lucha, huida, etc., y es allí donde pasamos al sistema nervioso autónomo, donde el sistema simpático te pone en lucha, huida, o por el contrario, el parasimpático te inhibe esa conducta, ¿no? Y al final de todo esto tenemos la expresión física, que son gestos conscientes o inconscientes. Por supuesto se lo explico por partes, pero esto se da de manera simultánea, prácticamente en menos de 3 segundos, ¿ok? Y a nivel de la psicofisiología de las emociones es básicamente similar al anterior, sin embargo, parte del estímulo emocional pasando al tálamo, seguido al hipotálamo, dando la respuesta corporal, es decir, el hipotálamo, reacciones físicas. Y del estímulo emocional, el tálamo pasa en simultáneo a la corteza sensorial y acá a la corteza cingulada, y da la experiencia emocional. ¿Ok? Y todo esto es simultáneo. Siento, actúo, o actúo y siento. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los modelos conceptuales de la relación mente y cuerpo, para poder dar mayor claridad a esta relación entre somatización y gestión emocional, la que más prevalece en la actualidad es la de Hipócrates. ¿Por qué? Porque él habla que la mente y el cuerpo es uno solo, y que en dado caso esa conexión mágico-religiosa, conexión mente-cuerpo, espiritualidad, alma, es trascendental para el individuo, a diferencia de las otras dos siguientes que explican que no, que una va del lado de la otra. Si hablamos a nivel de la Edad Media, bueno, si usted se enfermaba era porque usted es un pecador.
y ya está. Y si usted se moría, triple pecador. Ah, pero si te sanabas, entonces ya tenías el perdón de Dios, ya estabas todo chévere. Y Descartes decía prácticamente lo mismo. En la actualidad, la epigenética está consciente de que la relación mente-cuerpo es una conexión multidireccional. No es lo que tú crees nada más, es lo que tú aprendes, es lo que tú entiendes, es lo que copias del otro y así sucesivamente. Ahora bien, en cuanto a las somatizaciones, no son más que síntomas físicos que se manifiestan no solamente de una mala gestión emocional, sino también de un periodo prolongado de estrés, ¿ok? Donde tu cuerpo te dice, mira, de verdad no puedo más, bájale 5 y compórtate. Entonces, estos síntomas de trastorno somatomorfo no están bajo un control voluntario, es decir, no es que la persona se levanta queriendo sentir taquicardia, ¿ok? Y asimismo genera problemas en el individuo que además las consecuencias significativas no es nada más para sí mismo, o sea, de forma individual, sino también para el entorno, porque tienes a tu hija, a tu hijo, a tu esposo que se preocupa por ti, pero no sabes qué te pasa, te llevan para el médico, te hacen los exámenes, te hacen esto, aquello y lo otro, no, pero tú estás perfecto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay criterios operacionales para esta somatización. El paciente consulta por síntomas somáticos, que es lo que ya le acabo de explicar. No tienen origen médico, todo es de origen psicológico. O sea, usted va con un malestar al doctor, él le hace el chequeo, la evaluación, la anamnesis y usted no tiene nada físico. Todo es de origen mental, emocional. El paciente atribuye los síntomas que padece a una enfermedad física, se puede establecer un diagnóstico de trastorno mental con los criterios de las clasificaciones psiquiátricas actuales y el tratamiento del trastorno mental mejoraría los síntomas físicos. Es decir, que si usted va con quebranto y usted le manda un Atamel o le manda una amoxicilina porque, no sé, le encontraron las amígdalas inflamadas, puede que lo ayude, pero no le va a quitar todo, no le va a quitar todo. ¿Ok? Entonces, tipos de somatización. Está la somatización funcional, que es la más común. La persona pasa por un proceso de estrés, por un proceso, imagínense, de rabia, una rabia muy fuerte. Y luego de acá, ella baja a un nivel y se siente agotada, ¿ok? Con quebranto, con dolor de cabeza, aturdida, ¿sí? La somatización hipocondríaca se describe como la presencia de altos niveles de preocupación respecto a la posibilidad de padecer una patología. La hipocondría es uno de los trastornos somáticos. Y la somatización como forma de presentación de un trastorno psiquiátrico que consiste en la presentación de síntomas exclusivamente somáticos de pacientes que padecen un trastorno psicoemocional, por ejemplo, depresión. La depresión somatiza, bueno, ustedes no tienen ni la menor idea. Bueno, sí tienen porque aquí son especialistas en esta parte. Perdón. Ok, el proceso somático se da por un estímulo estresor, como les vengo comentando. Debilita la homeostasis porque el cuerpo está siempre así, o sea, está en un círculo perfecto, está en armonía. Pero cuando hay un proceso estresor que te genera ese grado de somatización, empieza el proceso de alostasis, que es donde se quiebra esa homeostasis y busca la manera de regularse. Todo esto pasa obviamente en el sistema nervioso, se deriva el sistema endocrino, el sistema inmune, se da la respuesta corporal, comportamental y la respuesta emocional. El problema aquí es cuando ese proceso alostérico o alostásico es prolongado, ¿ok? Porque es normal que usted pase por un proceso de estrés y bueno, que buscó su manera, no sé, leyó libros, escuchó música, lo que sea y se relajó, por decirlo de una manera. Pero cuando ese proceso alostásico es prolongado y es continuo, es donde empiezan las patologías como cáncer, hígado graso, alopecia, artritis, etc. Y bueno, ahí por supuesto hay una de las consecuencias como variación en los niveles de cortisol, catecolaminas en el organismo como consecuencia primaria de la respuesta de adaptación, el proceso alostérico, y
por supuesto no se logra la adaptación de estresores repetidos de un mismo tipo, lo cual conlleva una exposición prolongada a hormonas del estrés, porque obviamente te altera a nivel de neurotransmisores y a niveles hormonales. Gracias. Ok. En cuanto a los trastornos del ánimo y somático, por supuesto que son bastantes, ¿sí? Son como más de 15 entre los dos. Sin embargo, quiero explicarles un poquito de lo que es un trastorno del ánimo, que es caracterizado por el desequilibrio neuroquímico. Una depresión, su serotonina está aquí, su dopamina está por allá, o al revés, y este del nivel es lo que genera todo ese malestar significativo en usted. Por supuesto, esto se puede asociar a herencias genéticas, ¿okay? A patologías hormonales, relacionados a episodios convulsivos en las primeras etapas de vida. Es decir, que cuando un niño convulsiona, generalmente es más propenso a padecer de cualquier trastorno del ánimo en su adultez o adolescencia. Como trastornos del ánimo, bueno, tenemos trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, trastorno depresivo, menor, media, prolongado, etc., ciclotimia, distimia y el trastorno disocial. Con respecto al trastorno somático, hace referencia a un desequilibrio corporal, como ya les estaba comentando. En ellos está la agorafobia, el trastorno de pánico, ¿sí? El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático y, por supuesto, todo lo que se deriva de esto. Y en la alexitimia, que es la combinación de estos dos, ¿sí? El trastorno de ánimo con somático, se origina en la infancia. ¿Cómo se origina? Bueno, porque su niño estaba llorando, porque se cayó, porque necesitaba una manera de regularse emocionalmente, y usted ¿qué hizo? No me llore, cállese la boca. ¿Qué hace él? Se reprime sus emociones, nunca aprende a gestionarlas, y esto es lo que genera en consecuencia, tanto en la adolescencia y en la adultez, por supuesto, si no es tratado a tiempo, es que ese adulto no va a aprender a reconocer las emociones ni de sí mismo ni del otro. Y por supuesto le va a traer consecuencias bien severas y significativas a lo largo de su vida. Y por último, las somatizaciones como comorbilidad de la mala gestión emocional es lo que ya les estaba comentando. Y acá les quiero mostrar un pequeño cuadro de la doctora Louise Hay en su libro. Perdón, se me pasó eso. Acá ella explica en un recuadro una patología, la causa probable y el nuevo modelo mental. Claro, es más como un nivel quizás holístico, pero en comparación con las otras revisiones que realicé para esta investigación, sí coincide. Por ejemplo, un aborto espontáneo, la persona probablemente tiene miedo. Los abscesos se asocian al miedo al futuro, no el ahora, más adelante. La acidez al miedo, el acné a la desaprobación y no aceptación de sí mismo, la artritis a la sensación de no ser amada, y el cáncer a una herida profunda, resentimiento que se arrastra, alguien a quien carcome un dolor o un secreto profundo, carga de odios, creencias en que todo es inútil. ¿Ok? Y en conclusión, por supuesto que se ha demostrado que hay unos altos riesgos patológicos cuando no se gestionan bien las emociones. No se trata de que usted las controle, porque por supuesto que si hay un momento donde usted necesita utilizar su agresividad, usted no va a dejar de ser agresivo. Pero sí hay que saber cómo gestionar, en qué grado, qué consecuencia me va a traer a mí y al entorno si yo acciono de tal manera. Y por último, quería terminar con Louise Hay. Cuando somos muy pequeños, aprendemos a sentirnos con nosotros mismos y con la vida según las reacciones de los adultos que nos rodean. Es así como aprendemos lo que ahora pensamos de nosotros y de nuestro mundo. Es decir, que si ha vivido usted con personas muy desdichadas y asustadas, culpables o coléricas, habrá aprendido muchas cosas negativas sobre usted y su mundo. Muchas gracias.
Bueno, primeramente felicitaciones, Manuel. Yo formo parte de los docentes que dan la materia de medicina psicosomática y realmente es importante concientizar a la población en general pues, sobre esta temática que vemos todos los días en Colombia. Ok, ahora. Bueno, repito. Que me parece muy interesante el estudio, ya que, bueno, dentro del día a día, mis tareas y oficios como docente de la universidad,